Bendiciones, qué bueno volver a saludarles y bendecirles en el día de hoy. Estamos aquí en Apollos Academy, gracias al pastor Vladimir, gracias a su equipo de trabajo, a la pastora por confiar que yo sea parte del equipo de enseñanza, y no hay cosa que me fascine tanto que enseñar la palabra del Señor. Y en la cápsula pasada estuvimos hablando ya del libro de Romanos, un libro tan maravilloso de ver cómo Dios cambió el carácter de Pablo, cómo lo convirtió en un hombre sensible para lidiar con el pecado, con la justicia de Dios, con la justificación, con la santificación, con el pecado, con el adulterio, con los dones del Espíritu. Y al final terminar con ese capítulo 16, donde él personalmente se preocupa por el cuidado y recordar siempre los pequeños detalles de la gente que le ayudó en el ministerio, que eso es lo que hace la enseñanza de Academy Apollos, de hacerte una persona sensible, a la necesidad de la gente y no presumir de lo mucho que tú sabes. Uno puede saber tanto, pero si no hace algo por la gente, uno no ha hecho nada. Así que hoy nos toca estudiar la primera epístola de los Corintios, y también fue escrita por el apóstol Pablo. Así que parte del bosquejo nos habla que el autor de la carta a los Corintios fue el apóstol Pablo, también la hizo en la fecha 56 después de Cristo. El tema principal de la carta, de cual él se ve obligado a escribir, es porque habían conflictos, habían problemas, y él manda respuestas a problemas doctrinales y prácticos que la iglesia que crecía en Cristo. Entonces, ellos tenían problemas doctrinales, prácticos, y la iglesia estaba creciendo. Y cuando la iglesia crece, los conflictos van a aparecer. Cuando la iglesia empieza a tener más gente, van a aparecer las dificultades. ¿Qué hay que hacer? Hay que traer la palabra correcta para hacer las correcciones correctas. Las palabras claves que Pablo usa en esta epístola de los Corintios es la cruz, pecados sexuales, dones espirituales, el amor y la resurrección. Son las palabras claves. Entonces, el autor nunca ha sido cuestionado seriamente en la autenticidad de 1 Corintios. Es un estilo de lenguaje y teología de cartas que pertenecen a Pablo. Pablo era un hombre muy preparado para lidiar con cualquier problema, que sabía manejar cualquier situación que la iglesia afrontara. Y hoy en día, algo que hace Compás y hace el pastor Vladimir y la pastora Esmeralda y su equipo de pastores es capacitar obreros a través de Apollos Academy, a ser los mejores obreros, que sepan darle lo mejor a la gente para crear de la iglesia de lo mejor que hay en este país del Salvador. Ahora, la ocasión y la fecha: Pablo estableció la iglesia de Corintios entre los años 50 y 51 después de Cristo. Cuando en su segundo viaje misionero pasó 18 meses ahí, lo pueden leer en Hechos 18, 1 al 17. Después de su partida mantuvo correspondencia y cuidado de la iglesia. También lo vemos en 1 Corintios 5, 9, 2 Corintios 12, 14. Durante su ministerio de 3 años en Éfeso, en su tercer viaje misionero, que está en Hechos 19, había recibido preocupantes informaciones sobre la actitud moral entre los creyentes de Corintio. Para remediar la situación, escribió una carta a la iglesia que se le ha pedido un poco más tarde. Una delegación enviada por Chloe, un miembro de la iglesia de Corintio, le comunicó a Pablo la existencia de divisiones en la congregación. Antes que pudiera enviar una carta para corregir los problemas, llegó otra delegación de Corinto con una carta donde se le hacía varias preguntas, y lo vemos en 1 Corintios 17, 1, 16, 7. Inmediatamente Pablo envió a Timoteo para remediar aquel problema. Entonces fue que escribió la carta que conocemos como 1 Corintios, con la esperanza de que llegara primero que Timoteo. Como parece que Pablo la escribió al final de su estadía en Efesios 16, 8, se puede fechar alrededor del año 56 después de Cristo. Ahora es interesante, le mandan problema tras problema, le mandan situaciones y todo. Es interesante que cuando un obrero de Dios empieza a ejercer el ministerio, constantemente va a ser bombardeado con toda clase de preguntas y todo. Y no hay mejor cosa que mantener la paciencia. Mantener la calma. Cualquiera inmediatamente hace una corrección. ¿Qué hace Pablo? Dice aquí, mandó a Timoteo y juntamente mandó la carta. Una carta que iba a traer corrección, que iba a traer cambios a la iglesia. El propósito de la carta
de Corintios es una carta pastoral, escrita para resolver problemas doctrinales y prácticos. ¿Qué es lo que más grande existe en la iglesia el día de hoy? Los problemas más grandes que hoy existen son los problemas doctrinales y los problemas prácticos. La autoría de Pablo le da autoridad apostólica para todas las iglesias de Dios, y lo vemos ahí en el capítulo 11, verso 16. Ahora es interesante ver cómo entonces pasan todos estos problemas. Ahora, el trasfondo de la carta, cuando usted lee Primera de Corintios, se va a dar cuenta usted que Primera de Corintios está compuesto de 16 capítulos que tratan la carta, y en esos 16 capítulos él trata diferentes problemas que hay ahí. La carta revela algunos de los problemas típicos de la cultura griega en los días de Pablo, incluyendo las grandes inmoralidades, porque la iglesia de Roma en aquel tiempo había tanta gente que emigraba ahí, tanta gente que se convirtió ahí. Oiga, había tanto libertinaje en lo que era la vida del matrimonio, en la vida del hogar. Oiga, de tal manera que habían tantas inmoralidades sexuales en la ciudad de Corintio. Los griegos eran conocidos por la idolatría de las filosofías divisivas, espíritu de polémica y rechazo de la doctrina de la resurrección del cuerpo de Cristo. Oiga, Corinto fue una de las más importantes ciudades comerciales de aquella época y controlaba gran parte del comercio entre el este y oeste. Estaba localizada en la estrecha franja del terreno de un territorio continental griego en la península de Peloponeso. La ciudad tenía mala fama por la sensualidad que había y por la prostitución sagrada que había. Era algo sagrado tener relaciones sexuales. Su nombre sirvió incluso para acuñar una expresión que llegó a ser famosa sobre las prácticas corruptas. Corintiorizar, que significa, oiga, acostarse con cualquiera, significaba practicar la prostitución. Oiga, era una ciudad tan inmoral. La máxima deidad de Corinto era Afrodita, Venus, la diosa de los amores licenciosos, y alrededor de 1000 prostitutas profesionales que servían en el templo dedicada a su culto. El espíritu de la ciudad se manifestó en la iglesia y aplica el tipo de problemas que enfrenta la gente hasta el día de hoy. También revela algunos de los problemas que enfrentaban los antiguos paganos al transferir algunas de sus experiencias religiosas previas a las que recibieron la gracia. El ministerio del Espíritu Santo tuvo que jugar un papel muy importante. Esto puede haberse mezclado algunas prácticas protestantes de frenesí pagano con el ejercicio de los dones espirituales que se manifestaban en ellos. Había un libertinaje tremendo. Entonces Pablo tuvo que lidiar con la prostitución, tuvo que lidiar con estas costumbres que eran doctrinas, arraizadas en esta cultura de los corintios. Entonces no era fácil para cualquier obrero de Dios. Enfrentar una situación es fácil, tomar la justicia en las manos sin saber aplicar la gracia que aprendimos en Romano sobre el perdón de Dios, sobre la justicia de Dios, que Dios puede cambiar a cualquier persona, que no importa el pecado que cometa, no importa las prácticas más sucias que llegue a cometer, no hay una cosa más poderosa que la gracia y la justicia y el amor de Dios que pueda cambiar a esas personas. Ahora, el contenido de la carta es maravilloso. La carta de Pablo responde a 10 problemas separados, dice el Espíritu Santo, sectario y el incesto. Miren cuáles son: el espíritu sectario, el incesto, que se casaban entre familiares, aspectos legales, la fornicación, el matrimonio, el divorcio, el comer alimentos ofrecidos a los ídolos, el uso del velo, la cena del Señor, los dones espirituales y la resurrección del cuerpo. Oiga, qué paquete más grande el que le dan a este hombre. Mi pregunta es, los que vieron la primera lección que dimos, si el día que Saulo de Tarso se convirtió y vio la revelación de Dios y Dios le habló y le cambió y le dijo para qué lo había llamado, y si en el proceso de todas las dificultades que tuvo Dios no lo hubiese cambiado a él, este hombre jamás hubiera tenido el carácter para lidiar con esto que mencionamos, que lo vuelvo a repetir. ¿Qué había ahí? Había espíritu sectario, divisionismo, el incesto, los aspectos legales, la fornicación, oiga, sexo fuera del matrimonio, el divorcio, el comer alimentos ofrecidos a los ídolos, el uso del velo, la cena del Señor, los dones espirituales y la resurrección del cuerpo de Cristo. Se necesitaba de un hombre lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, que tuviera gracia y el don de Dios para poder cambiar a esta gente. Y eso es lo que quiere hacer Apollos Academy, capacitarte
hacerte sensible, no seas ligero. Siempre vete a lo que Dios tenga que decir. Y a través de estas cartas, si usted las estudia literalmente en su casa, se va a dar cuenta cómo Pablo manejó cada problema que vemos aquí. La aplicación personal de la carta es interesante, porque en cada carta tiene que haber una aplicación que fue para ellos y que también hoy día es para nosotros. Ninguna epístola del Nuevo Testamento da una visión más clara de la vida de la iglesia del siglo I que Primera de Corintios. En ella Pablo ofrece estrictas instrucciones sobre los tales problemas morales y teológicos, tales como el sectarismo, la inmadurez espiritual, la disciplina eclesiástica, la cuestión éticas, el papel de las personas de diferente sexo y el uso apropiado de los dones espirituales. Donde estos problemas existen en la iglesia moderna, los remedios son los mismos. Cualquier pastor sabe que como se corrigió en Corintios, tiene que corregirlo hoy. Aquellos que pertenecen a las iglesias carismáticas y pentecostales, donde el culto es menos elaborado y se destacan los dones espirituales, deben reexaminar las prácticas a la luz de las orientaciones de la palabra de Dios y de las exhortaciones que Pablo da a las iglesias, porque hoy en día en las iglesias pentecostales hay unos desórdenes de los dones del Espíritu, de gente que no viven de acuerdo a la palabra de Dios y presumen que diciendo los dones se manifiestan cuando quieren y usan a quien quiere. Y es verdad, Dios puede usar una mula, Dios puede usar una piedra, pero la puede usar una vez. Pero no hagas de que una vez Dios te use, que más tarde que quieras tener un ministerio ya, oiga, de revelación, un ministerio profético, un ministerio de revelación. Porque eso no son ministerios, son dones del Espíritu Santo. Entonces es interesante ver todo esto que pasó. Ahora, cuando Cristo es revelado, en medio de estos problemas que hay, las cosas pueden cambiar. Y la otra parte es que Cristo fue revelado. Las cartas contienen una revelación sin igual de lo que es la cruz de Cristo, como la compartida de todos los excesos humanos. Pablo cita a Cristo como el ejemplo a seguir en todo momento. Lo vemos en el capítulo 11, verso 1. Y describe a la iglesia como su cuerpo en el capítulo 12. Dice ahí que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que tenemos que cuidar este cuerpo que tenemos. De tal manera que especialmente importantes son tan poderosas consecuencias de la resurrección de Cristo para la creación como de todo. Y después habla que, otra vez, como vimos en Romanos, el Espíritu Santo tiene que entrar en acción en cada situación donde existen problemas en la iglesia. Los pasajes que tratan de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo no son más conocidos sobre el Espíritu Santo, capítulos 12 y 14. No debemos pasar por alto el papel del Espíritu Santo en la revelación de las cosas que Dios al mismo espíritu humano, como una forma de prevenir todo motivo de orgullo, porque de algo tenemos que cuidarnos, es del orgullo y de la soberbia. Lo vemos en el capítulo 2 del verso 1 al 13. Quizás lo más enclarecedor en medio del actual debate del seno de la iglesia es la forma como el apóstol conduce a los corintios a una práctica equilibrada de hablar en lenguas al tiempo que le legitimiza y le reconoce a nadie, no le da a nadie el derecho de tampoco prohibirla. Tienes legal de hacerlo, pero no puedes prohibirlo porque Dios se manifiesta como quiere. Ahora, es interesante ver cómo empieza la carta del apóstol. El apóstol empieza ¿cómo? Porque si usted va a corregir una iglesia con problemas, lo menos que puede hacer usted es venir con una cara brava. Lo menos que usted puede venir es, venir con un garrote en la mano a pegar palo a todo mundo, ¿sabe? Es interesante cómo el apóstol se introduce y dice claramente en el capítulo 1, verso 1 al 9, ¿cómo dice? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre. Oiga, no les señala el mal que están cometiendo, no los condena el pecado, sino que le dice aquí, le escribo a ustedes que están santificados en Cristo. Eran unos pecadores sinvergüenzas. Oiga, dice, llamados a ser santos, que invocan el nombre de Dios. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Yo oro por ustedes. Usted no puede corregir a alguien en el cual usted no ha pasado tiempo para orar por él, porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en todas las palabras y en la ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido
confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención cómo él sigue diciendo todo esto. Mira lo que dice el verso 8. Al cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Oiga, él no empieza a atacar el pecado del sectarismo que había, de la división que había, sin antes que hablarles de lo que Dios hace y puede hacer en la vida de ellos. El problema del espíritu sectario surgido en las preferencias en favor de los líderes religiosos a quienes se le atribuía una sabiduría supuestamente más elevada. Los mismos líderes estaban cometiendo esas tonterías. Al contraste entre la sabiduría humana y la divina acerca de la cruz muestra la falacia del espíritu sectario que procede de la primera. Entonces ahí vemos nosotros en el verso 10, le dice él claramente, como le vimos aquí: os ruego, hermanos, que en el nombre del Señor Jesucristo no hagan divisiones, que sean perfectos. Dios quiere que nosotros vivamos la perfección de Él. El papel de los líderes religiosos, lo menciona él claramente en los versículos que hemos leído en el verso 3, 4 y 5, dice, el papel de los líderes religiosos muestra que son importantes, pero nunca la causa de la vanagloria. Ningún líder debe llenarse de vanagloria. Un abierto rechazo a través de una comparación irónica entre el orgullo de los corintios y la insensatez de Pablo. Cuando usted lee el capítulo 4 y el capítulo 2 y todo, se da cuenta cómo Pablo tiene que atacar, de todo lo malo que había ahí. Habla que la gloria del Señor, habla del Cristo crucificado, habla de la sabiduría espiritual de Dios en el capítulo 3, verso 6. En el verso 3 habla del sectarismo, que es una cosa carnal. Los corintios vivían tan carnalmente que había que tratar el problema con ellos, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, porque a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, divisiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo uno, y ahí vemos cómo él ataca: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, ¿qué? Colaboradores de Dios, y vosotros sois alabanza de Dios y al edificio de Dios. Entonces le habla de que somos conciudadanos del reino de los cielos, no de este mundo. Entonces, un cambio abierto a través de una comparación irónica de orgullo, como dijimos. El problema de la disciplina interna de la iglesia suscita por el caso del incesto. Y ahí en el capítulo 5 del libro de 1 Corintios encontramos un caso de inmoralidad. Y le escriben a Pablo. Y Pablo, cuando oye el problema, escribe: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mire qué vergüenza. Y vosotros estáis envanecidos los líderes. No han hecho nada a ustedes que fueron entrenados a tener amor y a tener la verdad para corregir eso. ¿No deberías haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y de tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. Entonces Pablo tiene que lidiar con ese problema. El otro problema que hay es el problema de los litigios entre cristianos y los tribunales públicos. Y lo vemos en el capítulo 6, donde los hermanos se estaban acusando y condenando el uno al otro. ¿Oso alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los justos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? Sois indignos de juzgar cosas pequeñas. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de la vida? Entonces Pablo les da una enseñanza tremenda a los líderes, que tienen que aprender a lidiar con los problemas de litigios que habían en la iglesia. El problema de mal uso en el sexo, debido a una falsa aplicación de las enseñanzas morales, vemos que Pablo tiene que corregir eso. Y ahí en el capítulo 6, verso 12, Pablo habla bien claramente y dice:
Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Ustedes no pueden entregarse a pasiones vergonzosas como esas. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor también a vosotros, nos levantará en su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues a los miembros de Cristo y os haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿No sabéis que el que se une con una ramera en el cuerpo, con ella es? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquiera otro pecado que el hombre cometa será fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, contra él peca. ¿O no ignoráis vosotros que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, a los cuales son de Dios. Entonces es interesante cómo este hombre tiene la habilidad, cómo tiene la capacidad, oiga, de lidiar con este error y de cómo acabar, porque, oiga, tuvo que acabar con este error. Oiga, otro problema que es el problema de las diferencias étnicas entre creyentes acusados por comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Y lo vemos en el capítulo 8, cómo esta gente se condenaban porque uno comía una cosa, otro comía la otra cosa, y todo se convertía como una batalla para poder acusarse. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada cómo debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, que es conocido por él, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es del mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas. Así que Pablo dice, no condenen a nadie porque comió esto, comió lo otro. Cada quien tiene la conciencia libre de comer lo que quiera, y si hace algo malo, ¿quién lo va a redarguir? ¿Quién lo va a reprender? Lo va a reprender el Espíritu Santo. Y cuento esto que me pasó a mí. Hace unos años atrás, estaba en Guatemala y un diputado me invitó a almorzar y pidió una parrillada. En la parrillada viene carne asada, vienen chorizos, vienen las mejores carnes que puede venir, viene la papa, viene la cebolla, pero venía la morcilla ahí. Y cuando el mesero empezó a servir, empezó a partir pedazos de carne a la gente que estábamos ahí en el restaurante comiendo, y literalmente también me puso un pedazo de morcilla en mi plato. Yo sabía en mis doctrinas que me habían enseñado que comer sangre no podía comerse. Mas, sin embargo, yo había aprendido el texto que dice que todo lo que me pongan delante de mí, siempre y cuando me lo coma con acción de gracia, y yo tenga paz en mi conciencia, me lo puedo comer con acción de gracia, y me lo comí. Cuando me lo comí, el mesero me volvió a dar otro pedazo. Entonces ya me refrenó un poquito. Y recuerdo que la persona que me dio el plato, oiga, inmediatamente me quiso condenar. Me dijo, pastor, ¿cómo usted siendo pastor se atreve a comer esta morcilla? Sabiendo que la Biblia dice que es pecado comer sangre. Yo le dije, bueno, usted tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y como tiene conocimiento de la palabra de Dios, pues le voy a aplicar la palabra de Dios. Le dije, si usted sabiendo que la morcilla era pecado comerla, ¿por qué la pidió y por qué me la sirvió? Y le apliqué la palabra. Usted se va a condenar. Porque la Biblia dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, a él se lo hizo. Y si usted lo hizo para hacerme tropezar a mí, yo me siento libre de pecado. Me la comí, no me gusta ni la volveré a comer. Pero sabe una cosa, no me siento mal, la comí con acción de gracia. Usted se siente mal ahora y me quiere poner mal ante los demás. Porque esa es la conciencia de mucha gente, de querer condenar a otros por lo que comen, cuando ni la comida ni la bebida jamás nos van a condenar. Lo único que nos condena a nosotros es nuestros pecados que cometemos nosotros en contra de la verdad de Dios. Entonces Pablo tiene que lidiar con estas grandes diferencias. Al principio básico del amor es todo, según los conocimientos. El ejemplo personal de Pablo acredita sus derechos. Ahí en el capítulo 9, del verso 1, le voy a leer el capítulo 9 para que vea cómo Pablo tiene que lidiar con los problemas en cada situación, porque eran un montón de problemas. Y mire cómo dice él aquí. Ejemplo de abnegación. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor.
Contra los que me acusan está mi defensa. ¿Acaso no tenemos todos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y hermanos en el Señor y Cefas? ¿Y yo solo, Bernabé, no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado de sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. No, dice esto como también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que tría. Dios tiene cuidado de los bueyes. O le dice ciertamente de vosotros. De nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que tría con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre nosotros lo espiritual, es gran cosa que también segaremos vosotros lo material. Entonces vemos nosotros cómo el apóstol maneja la diferencia que a base del amor. Con amor todo se puede cambiar. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. El ejemplo personal de Pablo es tan tremendo que le cambia la mentalidad a los hermanos. Entonces le dice, en el verso dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si no lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál es mi galardón? Que he predicado el evangelio presente gratuitamente, el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y habla también del servicio de los derechos de los hombres. Entonces vemos nosotros que Pablo siempre estuvo dispuesto a enseñar la verdad. La aplicación del principio de la actitud y de la conducta, que es lo más importante. Porque al final del día, nadie puede corregir lo malo que alguien hace si no hace una aplicación al principio de la actitud y de la conducta. Y mire lo que dice el capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. De los demás de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron ¿qué? Como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como codiciaron ellos. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, ni murmuremos. Todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado el fin de los siglos. Así que el que piensa que esté firme, mire que no se caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Huyan de la idolatría, huyan de todo, llénense de la gloria de Dios. Oiga, vivan felices. Oiga, usen los dones espirituales correctamente. Habla en el capítulo 12. Oiga, el mayor don que debe de tener uno es el amor de Dios. Oiga, cuidado con las profecías. Habla el capítulo 14. En el 15 habla de la resurrección de Cristo. Oiga, y en la 16 habla de la ofrenda de los santos. Una epístola donde Pablo corrige, exhorta y enseña que los problemas hay que manejarlos a la luz de la palabra, y eso solamente lo hacemos cuando somos entrenados y capacitados a través de una academia como Apollos Academy. Los bendigo en el día de hoy.